Hoy tenemos un tema muy interesante porque es la continuación de las últimas 3 predicaciones. Y es interesante porque es algo que todo el mundo en algún momento dado va a pasar o ha pasado o está pasando. Y como Dios es omnisciente, omnipresente y omnisapiente, y es el Dios de los tiempos, como hablábamos ayer, pues nos tiene preparado un tema cuyo título es ¿Cómo respondemos al silencio de Dios? Y es algo que en la vida todos pasamos y pasaremos. Lo importante es cómo nosotros enfoquemos esto a la luz de la palabra de Dios para entender que el silencio de Dios tiene una respuesta para nuestra vida. Y sabemos que cada periodo de silencio, prueba, desafío, que el Señor nos permite, nos trae una oportunidad para aprender algo nuevo de Él. O sea que en el silencio de Dios a nuestra vida es una oportunidad para conocer algo nuevo de Él. Por lo tanto, al responder al silencio de Dios tenemos que hacernos 7 preguntas importantes que el Espíritu Santo quiere que en esta mañana nosotros examinemos en nuestro corazón. 7 preguntas importantes. Y los vamos a cuestionar nuestras preguntas, pero no sin antes leer lo que dice Isaías 55, capítulo 55 del 1 al 8. Digo, del 8 al 15, perdóname. Isaías 55. Para podernos hacer un juicio evaluativo a la luz de lo que nosotros tenemos que confrontar, que es la palabra de Dios, que es Dios mismo, ¿verdad? Isaías 55, del 8 al 15. Permítame buscarlo yo también aquí. Aquellos que nos están sintonizando por internet, usted está sintonizando la iglesia La Voz del Espíritu Santo, ubicado en la calle Caras 146, en el pueblo de Guaynabo, Puerto Rico, la isla del Cordero, cuyo escudo está plasmado en el Cordero. Victoria hasta el final. En el nombre de Jesús. Bien, Isaías 55, capítulo 55, del 8 al 15, lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Isaías 55, versículos del 8 al 15. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra, y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra, pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, será lo que yo quiero, será prosperado en aquello para que la envié. Padre, te damos gracias por esta palabra y te pedimos, Señor, que podamos digerir, internalizar, procesar y formar parte almática de nuestro ser esta palabra para gloria de tu nombre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Pueden sentarse, por favor. Vamos a ver cómo desmenuzamos esto. Fíjese que cuando leemos esta palabra de Isaías, nos está diciendo que tengamos fe apoyada en la palabra de Dios, aun cuando las circunstancias cuestionen las promesas de Dios en nuestra vida. Es decir, que aunque las circunstancias sean adversas y todo parece oponerse a lo que Dios te prometió, nosotros tenemos que tener un depósito en nuestra alma del conocimiento de esta palabra de Dios para anclarnos en fe, creyendo que la promesa de Dios para nuestra vida se va a cumplir. ¿Y cómo vamos a tener esa fe? Conociendo esta palabra de Dios y creyendo la palabra de Dios, ¿verdad? Porque no retornará tras vacía, sino prosperará para lo cual ha sido enviada. O sea que si Él te llamó, Él te invitó a este tipo de vida cristiana, Él pagará. Porque el que invita paga, ¿no es verdad?
Pues Él te invitó. Tú no te llamaste, sino Él te llamó. Tú no te buscaste para venir aquí, sino Él te llamó. Y tú estás aquí porque Él dice que es aquí. O sea que tenemos que estar conscientes de lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Y en base del conocimiento de lo que acabamos de leer en Isaías 55, del 8 al 15, la primera pregunta, del 8 al 15. Del 8 al 11 les leí. Perdóname. Tenemos que cuestionarnos, internalizar estas preguntas para nosotros mismos hacer un biofeedback de lo que hay dentro de nosotros y lo que estamos haciendo. No sé, retroalimentación. Hacer un estilo de retroalimentación. O sea, nosotros mismos cuestionarnos dónde yo estoy parado conforme a la palabra y qué está significando esta palabra en mi cambio en el estilo de vida y en mi compromiso con Dios. Porque ahí es que tenemos que examinarnos. La primera pregunta que tenemos que hacernos, en el silencio de Dios, Dios está llamando tu atención y reenfocando mi mente en tu carácter, Señor. O sea, yo estoy en el silencio de Dios. Yo me tengo que preguntar, si Dios está llamando mi atención de alguna manera y tengo que reenfocar mi mente al carácter de Dios. O sea, si yo tengo que hacer algo que tengo que entrar dentro del carácter de Dios que no está conforme a su voluntad. En mi forma de ser, en mi forma de hablar, en mi forma de atender con los demás, en mi forma de señalar al hermano, en mi forma de hablarle a la hermana. Yo tengo que cuestionarme si lo estoy haciendo conforme a la palabra de Dios, porque si tengo silencio de Dios es porque algo no está bien. Y tengo que corregirlo. O sea que hay propósito de bendición en ese silencio. La segunda pregunta de las 7 que nos tenemos que preguntar es, ¿me estás preparando para obedecerte o esperando hasta que esté comprometido de todo corazón a hacer tu voluntad? O sea que cuando Él hace silencio y uno espera una respuesta y no la obtiene, Él está haciendo silencio y tenemos que examinarnos si estamos preparados para obedecerle y Él está esperando que nosotros nos comprometamos de verdad para entonces otorgarnos lo que nosotros queremos tener. Y hay un silencio de Dios. Y ese silencio tiene un propósito de bendición, porque el que va a ser bendecido somos nosotros. Ya Dios sigue siendo Dios y Él no le hace falta nada. Somos nosotros los que necesitamos de Él. Así que cuando nos ubicamos en tiempo y espacio, lo que realmente somos, del espacio que ocupamos sobre la faz de la tierra, tenemos que preguntarnos eso. ¿Estoy yo preparado para obedecerte o tengo que esperar a estar completamente comprometido de todo corazón para hacer tu voluntad? Porque hay gente que ora con miedo. Si Dios le manda a hacer algo, no lo quieren hacer, entonces prefieren orar lo que le conviene. Y los otros hablan, pero no se sientan a escuchar. Porque tienen miedo de que Dios le diga lo que ellos necesitan hacer. Si a usted le pasa eso, la segunda pregunta es para usted. La tercera pregunta importante. ¿Hay iniquidad en mi vida que me quiere revelar el Señor? ¿Necesito arrepentirme de la conducta pecaminosa del trato para con los demás? Del trato para con el vecino, del trato para con mi familia, del trato para mis compañeros en la iglesia, etcétera, etcétera, etcétera. Tiene que preguntarse eso, si hay inequidad. Inequidad es acción pecaminosa, deliberada, consciente del ser humano hacia el otro. Sí, porque nosotros sabemos lo que hablamos. Nosotros no somos niños de 5 años, somos adultos. Y sabemos lo que hablamos. Sabemos que a veces cuando hablamos estamos hiriendo. Eso se llama iniquidad. Deseos de dañar, deseos de imponer un juicio, deseos de criticar. Eso es inequidad. Tenemos que preguntarnos si eso está dentro de nosotros, porque no nos podemos dejar ahí. Si tenemos deseos de venganza, si tenemos deseos de que la crítica porque el otro me siento inferior, entonces lo demuestro con castigo hacia los demás. Tenemos que examinarnos. O si por el contrario nos creemos superior. Porque ambas cosas pueden pasar y ambas cosas son inequidad. Examinarnos. Examinarnos. ¿Sabe que inequidad puede ser hasta que de un momento te dé coraje sin saber la razón por qué? Es que hay un área de tu alma que necesita ser entregada a Dios. Y tienes que investigarla. Tienes que buscarla. ¿Dónde está? Para que Dios te la limpie. Y Dios te la va a decir. Porque Dios
le encanta que en ese silencio tú hables con Él. Cuando tú decidas entregarte, dices, aquí está, esto es. Y esa es una pregunta muy importante. Esa es la tercera pregunta. La cuarta pregunta que tenemos que hacernos a la luz de la lectura bíblica es, ¿estás desarrollando fe, enseñándome lecciones sobre lo profundo que puedo confiar en ti? Porque a veces cuando uno no escucha la voz de Dios y está en medio de la situación, entonces uno tiene que decir, bueno, no sé lo que voy a ser neutro hasta que Dios me conteste, pero muchas veces no lo hacemos, sino que tomamos la acción por lo que creemos, por lo que conocemos, por lo que deseamos hacer, por lo que hemos aprendido de experiencias anteriores, pero no tenemos la paciencia de ser neutro hasta que Dios conteste. Y es un desafío para desarrollar la fe, para enseñarnos sobre las lecciones, lo profundo que tú puedes confiar en Dios y Él pueda ver hasta dónde tú puedes confiar en Él. Ese autoexamen que nosotros nos hacemos va a certificar a Él realmente cuánto confiamos en Él. O si accionamos por cuenta propia, o si no tenemos paciencia para esperar en Él, o si nos creemos saberlas todas y vamos a contestarlas todas, o si tenemos la paciencia de poder sentarnos pacientemente, esperar en Jehová, y Él oyó desde los cielos. Porque en medio de la dificultad es que viene la prueba. Y entonces dice, déjame hacer silencio para ver cómo yo puedo desarrollar la fe en mi siervo. Para que Él pueda ver, porque ya yo lo sé, yo soy Dios, dice Él, yo lo sé todo. Pero Él tiene que saberlo a través de ¿qué? De la espera, del silencio mío. Y ver cómo tú accionas, ver qué tú haces, qué tú piensas, qué palabras sueltas de tu boca, si hay quejas, si maldices, si peleas, si tiras puertas, si pateas el piso. Todo eso tiene que ver con esto. Y es importante porque Dios siempre en su palabra nos dice, y le dijo a los discípulos, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Esa cuarta pregunta es una pregunta importante, todas son importantes. Pero esa cuarta está bien práctica. La quinta pregunta que nos tenemos que hacer a la luz de Isaías. ¿Me estás entrenando para oír tu voz y discernir tu voz en medio de tantos mensajes que bombardea el mundo? De tanto ruido y estática que hay en este mundo. ¿Nos estamos entrenando para escuchar tu voz en medio de la estática que hay en el mundo? ¿O yo hablo porque yo siento que me dijo algo, alguien me dijo, o algo me dijo que hiciera esto? Cuando usted oye ese tipo de comentarios, que no me gusta escucharlo de los creyentes, es que usted no está seguro de quién usted escuchó la voz. Puede que usted la esté escuchando de su mismo espíritu, puede que usted la esté escuchando de su intelecto, puede que usted mismo esté produciendo esa respuesta y no sea Dios el que está hablando. Y es una pregunta importante, porque de eso va a depender el discernimiento de usted saber si Dios le está hablando o es usted el que está hablando. ¿Cómo usted va a saber si es Dios el que está hablando? Número uno, tiene que estar leyendo la palabra y conocer la palabra para saber que Dios habla conforme siempre a su palabra y nunca contra su palabra. Número dos, Dios siempre toma una decisión y nunca desfavorece a nadie. Siempre lo favorece. Y tercero, Dios nunca hiere a nadie con su decisión. Siempre tiene la oportunidad de arrepentirse. Aún el enemigo. De momento parece puesta arriba y en contra, pero al final es de bendición incluso para su enemigo. Porque hay oportunidad. Él quiere que todos procedan a arrepentimiento y sean salvos. Por eso Él murió en la cruz del Calvario. O sea que esa quinta pregunta también es bien importante. La sexta nos dice, ¿me estás enseñando a perseverar en una conversación contigo? El Padre les pregunta, nos pregunta a nosotros, ¿me estás enseñando a perseverar en esta conversación contigo? Quiere decir, ¿estamos hablando todos los días con Él?
estamos dependiendo de comunicarnos con Él para tomar las decisiones nuestras. Lo buscamos a Él para que poder decidir lo que vamos a decidir con respecto a esto, aquello, lo otro, nuestras relaciones, todo. A Dios le importa todo. ¿Lo estamos consultando con Él? ¿O estamos andando por lo que mejor me parece, a mí me gusta o lo que yo quisiera? Es importante esto. Porque en ese silencio Dios te va a enseñar que Él quiere guiar, Él quiere ponerle barandas al camino por donde tú vas a caminar para que no te salgas del camino. ¿Y cómo no te vas a salir del camino? Escuchando la voz de Él. Porque Él nunca se equivoca. La séptima pregunta. ¿Estoy madurando con la adversidad lo suficiente para mantener un compromiso formal contigo y por lo tanto eterno? ¿Tengo yo la madurez? ¿Tengo yo la perseverancia? ¿Tengo yo la constancia? ¿Tengo yo la insistencia en mi corazón de cumplir tu mandato en mi vida como un compromiso real? Eso es lo que nos está preguntando. ¿Somos consistentes en lo que Él quiere para tu vida? ¿Soy yo consistente con lo que Dios me quiere dar? ¿Anhelo lo que Dios me quiere dar al grado tal que puedo sacrificar cualquier compromiso del mundo para ponerlo al primero? Esto es importante. ¿Por qué? Porque si cualquier compromiso es menos importante que Él, entonces Él ocupa el primer lugar. Y Él se ocupará de todo lo demás. Y esto es algo que muchas veces no lo atesoramos porque creemos que la urgencia es más importante que Él. Creemos que la emergencia es más importante que Él. Y eso domina el intelecto porque esto se trata de vida o muerte. Y yo te pregunto a ti lo siguiente: ¿quién tiene el poder sobre la vida y la muerte? ¿Eres tú o es Él? ¿Es Él? Es Él. El otro día, el domingo pasado, yo venía al culto y me llamó un paciente mío de hace muchos años y la esposa le dijo: es que se va a morir, doctor, si usted no lo entiende ahora mismo. Y el Espíritu Santo me dice: ¿dónde está el poder de la vida y la muerte si no en mí? Son gente no convertida. Entonces yo le dije: mira, el poder de la vida y la muerte, ¿dónde está? En Dios. Sí, yo sé que es en Dios. Entonces, el Dios que tú acabas de confesar, que lo vas a conocer algún día, me dice que lo lleves a Salemencia porque va a llegar vivo allí. Y no te preocupes. Pues no va a venir. Exactamente, no voy a ir porque tengo un compromiso con el que da la vida y la muerte. Con el dueño de la vida y la muerte, le dije. Y la señora se quedó como cortada. Y yo le dije: no pido que lo entiendas, pero te pido paciencia y que hagas lo que te digo, porque si Él dice que va a llegar vivo, va a llegar vivo. Y solamente por la fe que yo tengo, pido que tú tengas esa fe. Porque por la fe que yo tengo, yo sé que Él lo va a cumplir. Porque Él nunca me va a hacer quedar mal. ¿Puedes tú creer en eso? Dice: pues tendré que hacerlo. Así es el mundo. Nada, está vivo y está lo más bien. Pero para que usted vea por qué el enemigo pone estas cosas para que tú te entretengas. Y entonces yo digo en el intelecto: espérate, esta señora me llamó a mí, legalmente yo soy responsable de ese paciente, esa señora me puede demandar, ya tuvo una conversación, esto está grabado en la telefónica, por teléfono. ¿Qué hago? Yo le digo: no, yo voy a hacer lo que tengo que hacer, Dios primero. ¿Usted me está entendiendo? Y esos ganchos se los van a pasar a ustedes. Y usted tiene que saber qué va a hacer. Porque usted tiene que tener discernimiento de espíritu para poner a Dios primero. Y Dios se va a encargar de todo lo demás. Y escuche esto, y esto es bien importante que usted lo atesore. Y es el principio número 1. El silencio no significa que Dios está inactivo en su vida. Cuando usted no escuche la voz de Dios, no significa que Dios no esté trabajando por usted. Hay un propósito que usted tiene que averiguar. Y ese propósito lo vamos a ver a través de Zacarías. A lo largo de la historia, el Padre ha usado periodos de silencio para lograr grandes cosas. Y el primer ejemplo
y grandes cosas siempre a favor de sus hijos. Y el primer ejemplo lo vamos a buscar en Lucas capítulo 1, 57 al 64. Déjeme yo buscarlo también aquí. Lucas 1. Marcos, Lucas 1. Del 57 al 64. El primer ejemplo de este silencio que le estoy diciendo que significa que Dios está activo, no está inactivo, lo vamos a utilizar viendo el ejemplo del nacimiento de Juan el Bautista, del 57 al 64. ¿Lo tenemos todo? Cuando a Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz un hijo. Y cuando oyeron los vecinos y los parientes que Dios había engrandecido para con ella su misericordia, se regocijaron con ella. Aconteció que en el 8º día vinieron para circuncidar al niño y le llamaron con el nombre de su padre, Zacarías. Pero respondiendo su madre dijo, no sé, se llamará Juan. Le dijeron, ¿por qué? No hay nadie en tu parentela que se llame con ese nombre. Entonces le preguntaron por señas a su padre cómo le quería llamar. ¿Por qué su padre Zacarías estaba mudo y estaba sordo? Porque no creyó cuando el ángel le dijo que vendría Juan el Bautista para pavimentar el camino de Jesús. Y era sacerdote. Así que se quedó sordo y se quedó mudo. Aquí lo dice. Pidiendo una tablilla, lee el 63, dice, pidiendo una tablilla donde se escribía antes, escribió diciendo, Juan es su nombre, y todos se maravillaron. Y escucha el 64, dice, al momento fue abierta su boca y suelta su lengua y habló bendiciendo a Dios. Esto nos enseña que el sacerdote Zacarías se quedó sordo y mudo. Y ese silencio se rompe en Zacarías cuando ya estaba listo el escenario para el cumplimiento profético del Mesías y el cumplimiento profético de tener la madurez para aceptar lo que Dios le iba a dar en su vida, que era Juan el Bautista. Esa es la forma en que Dios nos prepara a nosotros cuando no queremos entender el mover de Dios y nosotros no aceptamos el mover de Dios. Se quedó mudo y sordo, pero no para siempre, sino era para que no cometiera el error de hablar lo que no era, para que no cometiera la murmuración, para que no criticara el mover de Dios, para que no dijera con su boca quejabanza de cómo tú me vas a dar a Juan ahora el Bautista. Entonces decirle los designios de lo que Juan iba a pasar. Bájate la... Tranquilo, que estamos en victoria. Cuando... Ahora sí me quedé sin micrófono. Está bien, tranquilos ahí. Si no hay batería, también. Ya tenemos, ya está. Gracias, Manuel. Hay un feedback por ahí fuerte, mira a ver. Aquí. Así que este silencio en Zacarías se rompió cuando él estuvo lo suficientemente capacitado, maduro, para el cumplimiento profético que Dios tenía con Juan el Bautista, que era preparar el camino de Jesús. ¿Y por qué decimos esto? Porque Juan el Bautista vino para bautizarnos en agua y Jesús vino para bautizarnos en espíritu y fuego. Así que vemos que hay un propósito en el silencio de Dios. Y ese silencio lo podemos ver también cuando Sara duda de que iba a tener un hijo Isaac. Isaac se llama Isaac risa porque ella se rió del Señor.
En este caso, él enmudeció, pegó la lengua al paladar, lo dicen las escrituras, de Zacarías siendo sacerdote, porque estando en el templo, el ángel se le aparece y le da la buena noticia. Pero él no lo creyó. Entonces tuvo que enmudecerlo. ¿Para qué? Para que siendo sacerdote no cometiera el error de murmurar y hablar lo que no era correcto. Así que ese silencio que tuvo que pasar, había un propósito de bendición para la vida y para el plan profético de Dios con su vida. El segundo principio que tenemos que atesorar en el silencio de Dios es acordarnos de todas las formas que el Señor ha sido fiel en nosotros. Que aunque usted no lo esté escuchando de momento, usted se tiene que acordar cuán fiel ha sido Dios. Porque Dios nunca lo ha dejado antes y no lo dejará ahora tampoco, porque Él es fiel a su palabra. Así que piense en todas las veces que Él ha luchado por usted. Piense en todas las veces que Él ha provisto para usted. Piense todas las veces que Él ha demostrado el poder de Dios a favor suyo. Piense en la sabiduría que Dios ha puesto a favor suyo y la ha puesto en usted para resolver los problemas. Y finalmente piense en la misericordia y el amor de Dios. Mire el versículo 8 de Isaías 55. Lo voy a buscar para que lo repasemos. 55:8. Búsquelo ahí para que usted lo vea. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos son mis caminos, dijo Jehová. Cuando usted empieza a analizar esto, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos. Significa que yo tengo que hacer esto para corregir tu vida con un propósito no solamente de bendición para tu vida en el aquí y en el ahora, sino para sellarte al destino profético eterno de salvación. Y eso es lo que tenemos que mirar. Porque nosotros tendemos a mirar hasta donde llegan nuestros ojos, pero ¿sabes qué? Dios ve en su omnisciencia todo lo que va a ocurrir. Ayer hablábamos mucho de esto, que en un solo tiempo Él lo ve todo. Nosotros tenemos que partir las cosas en cantitos para poderlas digerir, porque solamente usamos el 10% de nuestro cerebro. Algún día el otro 90% nos los dará, y entonces entendemos muchas cosas que no entendemos ahora. Pero tenemos que ser humildes, sensatos y aprender a someternos en obediencia a Él y andar en la humillación que Él requiere y demanda, en el barash que ahorita hablamos. Es importante porque cuando nos humillamos somos bendecidos. Y eso es lo que Él quiere que aprendamos. El tercer principio, aprovecha esta oportunidad para ser totalmente honesto con Dios. Y esto es muy importante que lo haga porque Dios es omnisciente, Dios lo sabe todo. A Dios no le engaña a nadie. Ni las emociones suyas lo van a cambiar, ni las emociones mías. Él lo sabe todo. O sea que no hay nada que usted le pueda hacer para convencerlo del propósito y destino profético que Él selló para su vida y para sus hijos. Simplemente nos humillamos y Él va a cumplir ese destino profético que sabemos que son buenos, agradables y perfectos. Entonces, a lo que es bueno, agradable y perfecto, usted y yo no le podemos añadir nada, porque está todo ahí. Lo que tenemos que buscar es que eso se cumpla, que aunque tú no lo entiendas, aunque tú no lo veas, aunque tú te parezca imposible, sabes que Dios lo hace bueno, agradable y perfecto. Es importante eso, pero se requiere honestidad de parte de nosotros, reconocer dónde estamos mal y reactivarnos en la posición correcta de arrepentirnos y reestructurar la vida. En actitudes, palabras, obra y acción. Sí. ¿Por qué? Porque Él lo sabe todo y hace ese silencio para que tú comprendas que tienes que arreglar cuentas con Él a la manera de Él. Entonces, empiezas a hacer cosas, pero de momento dices, pero es que no sé qué hacer, lo tengo en la mano, pero ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que Dios está en silencio. Porque hay cosas que tienes que arreglar en tu vida. Y usted lo ve bien frecuentemente en las empresas. Empresas grandes comienzan y cuando son guiadas por Dios,
hay un silencio y no saben qué hacer y la Junta empieza a presionar, y una cosa que empezó bien de momento, ¡fua!, se va para el piso. ¿Y por qué? Porque no pudieron esperar el tiempo del Dios, el kairos de Dios, porque estaba en silencio para que toda la Junta se pusiera de acuerdo, no lo entendieron, tomaron decisiones de hombres y se fueron bajanca abajo después de estar arriba. Esto yo lo he visto. Y pasa. ¿Por qué? Porque no aprenden a esperar en el silencio de Dios la decisión de Dios. Y al no aprender a esperar en el silencio de Dios la posición de Dios, eso se llama pecado. Porque si Dios guía tu vida, si Dios es el que te va a bendecir, si Dios es el que te da la sabiduría, si Dios es el que te da la provisión, si Dios es el que tiene la misericordia y sabes que su amor es infinito para ti, ¿por qué no esperar el tiempo de Dios para que tú madures y seas guiado por Él? Es importante esto, hermano. Es bien importante que lo aprendamos. El próximo principio es lo que le expliqué. No lo deben de olvidar. Antes de entrar al próximo principio, quiero hablarle de Romanos 8:14. Y esto es importante porque me viene a la mente, el Espíritu me lo trae a la mente. Y dice de esta manera, se lo voy a decir para que no lo tenga que buscar. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. Romanos 8:14, búscalo ahí. El Espíritu no se equivoca, yo me equivoco, pero Él no. Escuche esto bien. ¿Verdad que sí? No se equivoca. Pero escuche bien. Aquí están las promesas para todas nuestras necesidades. ¿Por qué? Porque si Él nos está guiando a lo que Él quiere hacer, Él sabe todo lo que tú vas a necesitar el año que viene, los próximos meses y hasta que llegue a la eternidad. Entonces, si tú te dejas guiar por Él, tú te vas a ahorrar una serie de tropiezos, una serie de inconvenientes, una serie de adversidades que no tienen precio. ¿Por qué? Porque Él te está diciendo, mira, es por este camino que te estoy llevando, porque en este camino ya yo barrí la adversidad y te voy a dejar una que otra para que puedas crecer en mí. Pero yo te pavimenté el camino para que puedas andar descalzo, como cuando tú llegas a tu casa y te quitas los zapatos y te duelen los pies. Pero no los entendemos a veces. Y queremos tomar las decisiones a nuestra manera, a nuestra forma, a lo que me dice el mundo, a la lógica, a la economía, etcétera, etcétera, etcétera. Yo tengo tantas experiencias con el Señor. Una vez tengo unos misioneros en el Amazonas y le dije aquí mismo, estos 600 pesos no los vas a dar a nadie, los vas a guardar para que los tres puedan regresar del aeropuerto, puedan coger y regresar a Venezuela. O sea que esto no se lo vas a dar a nadie. Y te lo voy a dar en este plástico sellado y le voy a poner vuelo. A mí, pastor, no hay problema. Pues se fueron los tres. Allá se envolvieron y gastaron parte de ese dinero. Cuando llegan al aeropuerto, se ven que están incompletos, que solamente tenían 200 y le faltaban $400. Y allí no hay pena, o los tienes o no los tienes, y no hay a dónde mirar y coger prestado, no hay Visa, ni ATH, ni Mastercard, y en eso no había los ATH móvil. Así que llegan al aeropuerto, me cuentan ellos, y dicen ellos, yo lo que tengo son 200 pesos. ¿Y cómo va a ser? Sí, eso es lo que tengo. No puede ser. Pero tú eres loco, mano. ¿Cómo tú vas a haber gastado ese dinero? Yo no sé, dice el otro. Cuéntalo. Fíjese la misericordia de Dios. Lo coge los 200 pesos y lo cuenta. No, aquí hay 400 pesos, ya son 200 pesos. Yo te digo, que no puede ser si el pastor nos dio completo. Estoy seguro que si mira, si el papelito lo dice. Vuelve y saca el otro y cuenta y habían 600. La misericordia de Dios. 200 en 200. La misericordia de Dios. ¿Usted me está entendiendo? Lo voy a traer aquí, son misioneros. Para que usted lo pueda vivir como es que es Dios. La misericordia. Y si Él hace eso, que lo hizo con ellos, ¿cuánto no hará más por nosotros que día a día estamos en comunión con Él? Pero tenemos que estar claros que tenemos que estar limpios delante de Él. Porque su omnipresencia, omnisciencia y omnisapiencia lo conoce todo. Conoce tu pensamiento, conoce tu forma de hablar,
conoce cómo tú actúas, conoce todo. Porque delante de Él, como yo siempre le digo a ustedes, estamos desnudos. Desnudos, ahí no hay nada oculto. El otro principio es, en el silencio de Dios, comprometerse a estar callado delante de Dios. Muchas veces Dios no me está hablando y yo y no escucho. Y sigo, no me contestó, me paré y me fui. ¿Cómo Dios va a interpretar eso? Como una persona egoísta, poco atenta y falta de educación. Dios lo está escuchando, no importa dónde sea. No. Dios lo sabe todo y te escucha donde quiera. Pero Dios requiere tu atención y por eso está en silencio. Y tu atención requiere una norma de conducta aceptable, casta y santa delante de Él, que hable de tu obediencia a someterte a Él. Y eso tenemos que aprenderlo, porque la iglesia carece de mucha falta de reverencia al Señor. A veces suena el celular y el celular es más importante que lo que estamos orando. No. Bota el celular, zafacón, si tiene que botarlo. Pero no deje que eso dañe la comunión con el Señor. Por decir un ejemplo de tanto, ¿verdad? Tanto que podemos decir. Son cosas que tenemos que atesorar. La reverencia a Dios, si Él ocupa el primer lugar, es que yo voy a soltarlo todo para, espérate, voy a atenderlo. Mire, les voy a decir un ejemplo de Benny Hinn. Se lo contó él. A principio, él se transfirió el ministerio de Kathryn Kuhlman a su vida. Y él el Señor empezó a usarlo a hacer milagros y cosas muy bonitas. De momento, va a Pittsburgh y en Pittsburgh va a visitar una prima y cuando se sientan en la mesa a comer, el Señor le dice, quiero hablar contigo del culto de esta noche. Y él se atreve a decirle al Señor, ¿tú no ves que hace más de 20 años que no veo a mi prima? Me invitó a comer porque llegué aquí ahora y tú quieres sentarte a que yo hable contigo. Una irreverencia brutal. El Espíritu Santo no le dijo nada. Silencio, caput. Un silencio sepulcral. Ok, terminó la comida, bien chévere. Se fue al hotel, no escuchaba la voz de Dios. Se fue al hotel, faltaba una hora, no escuchaba la voz de Dios. Se fue al culto, no escuchó la voz de Dios. Un silencio sepulcral. ¿Qué pasó en el culto? No pasó nada. No se sanó nadie, no había presencia, fue todo un show off. Música bonita, todo el mundo complacido, emociones, para allá y para acá, ningún mover de Dios. Aprendió a ser reverente a Dios, obediente a Dios y a someterse a Dios. Igual es con nosotros, porque es el mismo Dios que le servimos. Si nosotros aprendemos de esta experiencia, que es obedecer inmediatamente Él te llama, entonces tú le estás demostrando que Él ocupa el primer lugar. Tú le estás demostrando que Él es el primero. Tú le estás demostrando que a Él lo tienes por encima de cualquier cosa. Y cuando estamos en ese caminar, en ese proceder, en ese estilo de vida y esa forma de pensar y esa forma de actuar, entonces le estamos reconociendo verdaderamente que es nuestro Dios y nosotros sus hijos. ¿Qué pasaba cuando nuestros padres nos llamaban la atención y éramos pequeños? Que si no obedecíamos, detrás venía ¿qué? El cojeazo, ¿verdad? Y antes del correazo, pues veníamos y hacíamos lo que era. Entonces, ¿por qué con Dios tenemos que ser tan irreverentes cuando es un Dios de tanto amor que nos da tanto, que nos da hasta la vida? ¿Por qué no lo podemos hacer? ¿Por qué? Porque somos unos mal educados. Somos mal educados. Porque nuestro Padre Celestial ve más que nuestros padres biológicos. Entiende más que nuestros padres biológicos y nos ama más que nuestros propios padres biológicos. ¿Por qué no lo hacemos? Si Él nos ama de la manera que nos ama y su misericordia es tan grande. No hay razón para hacerlo. Así que tenemos que aprender y comprometernos a estar callados delante de Él.
cuando no escuchamos su voz. Cuando esto esté pasando, dígale a Dios, yo estoy preparado, estoy listo para escuchar tu voz. Y dígaselo mentalmente, no se lo diga en voz alta. ¿Por qué? Porque las tinieblas escuchan y pueden imitar la voz de Dios y usted está escuchando la voz de las tinieblas en vez de escuchar a Dios. Hable con Dios mentalmente ahí en su corazón. Esto es bien importante que lo atesore. Porque mentalmente esperar en silencio, leyendo la palabra de Dios, ahí usted lo va a escuchar. Porque cuando usted lee la palabra de Dios, el asiento de esta palabra va a su alma y constituye el fundamento de una verdad absoluta sobre lo cual Él puede hablarle a usted para que usted pueda tener el fundamento real de una vivencia en esta palabra en su ser interior. Lo dije muy rápido. Cuando usted está en silencio y le dice, estoy preparado para escuchar la voz de Dios y coge esta palabra tiene un rema en nosotros y viene una revelación fundamentada en su verdad que es exactamente lo que usted necesita saber. Para que eso sea así, tiene que entrar en un silencio y estar preparado, pero de una manera, con una expectativa, con una ansiedad, con un deseo escueto, deliberado, de escuchar la palabra de Dios. Un deseo de escucharte, Señor. Un anhelo insaciable de escuchar la voz de Dios. Que salga de su corazón, porque Él lo ve. Pero usted tiene que producirlo, porque anhela conocerle a Él. Ahí que está la clave. Ese anhelo, ese tiempo que usted saca para reunirse con Él, ese deseo insaciable que por encima de todo se encierra en la puerta, deje el teléfono celular fuera, que nadie me llame, que nadie me busque. Si vinieron a buscarme, no estoy más que para escuchar la voz de Dios. Y usted encerrado en su cuarto, es lo que Él anhela. Y usted mentalmente se encierra ahí, Señor, estoy preparado para escuchar tu voz. Déjame leer Isaías, déjame leer el libro de Juan, me voy a Proverbios, qué sé yo, lo que a usted más le guste. Eso Él lo está viendo. Y en ese silencio, Él le va a explicar y le va a hablar lo que usted tiene que hacer. Pero no se siente con prisa. Hay gente que se acuesta con prisa hasta para dormir. No se acueste con prisa para dormir, porque no va a dormir. Y no le va a aprovechar tampoco. Tenga la honestidad, la transparencia de decirle, Señor, te suplico, me hables por tu palabra, revélate, quiero escuchar tu voz en mi corazón. No haga como, no es que yo nunca he escuchado a Dios audible y quiero escuchar los audibles. Yo te quiero decir algo, que cuando Él habla audible es para acción rápida. Ten cuidado de estar pidiendo esas cosas. Las veces que me ha hablado audible es debido a muerte. No me ha hablado para decirme lo que va a pasar mañana. Tenga cuidado como pide las cosas. Y deje las tonterías y las niñerías de que no, que yo tengo que escuchar los audibles. 2 veces yo lo he escuchado audible. La primera ocasión estaba recién convertido y mi casa casi se cae y se destruye. Y dijo, aquí no pueden entrar. Y si temblaba la casa, más temblaba yo. Y la segunda vez me dijo, dile que viva por el poder de mi palabra. Y el cadáver se levantó. O sea, tenga cuidado con lo que pide. Esto no es juego. Yo prefiero que hable a mi corazón, de verdad. Sinceramente. Y pídalo de esa manera con sabiduría. Así que mi sugerencia es que usted haga sistemáticamente una prioridad de su vida, el estar leyendo la palabra y sacando tiempo para escuchar la voz de Dios, y pídaselo mentalmente. Haga de eso un estilo de vida sistemático para que usted pueda acostumbrarse a escuchar la voz de Dios. Llega el momento tal que usted la escucha de continuo y usted le pregunta en su mente y Él le responde, porque ya hay una intimidad y una relación donde usted puede discernirlo claramente y puede hablar en el Espíritu continuamente con Él, porque ese es el anhelo que Él quiere para tu vida. Él quiere que todo el tiempo estés hablando con Él. Estás en el mundo, pero no eres de este mundo. Entonces tu ombligo no está pegado a la tierra, está conectado a Dios.
en el Espíritu. Por lo tanto, Él quiere que esa comunión sea de continuo con Él. ¿Y por qué Él quiere hacer esto? Porque Él te quiere llevar a un nuevo nivel de intimidad. Ese nuevo nivel de intimidad va a corregir el camino que tienes que corregir. Pero más aún, en bendición de nosotros, va a cumplir el plan profético de Dios sobre nuestra vida. Y al final del plan profético se trata de nuestra salvación. Casi nada. ¿Qué más? ¿Qué más? Si todo es para bien de nosotros. Por lo tanto, hay que vivir humillados, porque Dios es fiel a su palabra y Él espera y está dispuesto y dispuesto a que tú creas que tú puedes cumplir esa palabra cuando tú obedeces las cosas como Él te las dice. O sea, si nosotros, en otras palabras, si nosotros cumplimos esta palabra en nuestra vida, estamos obedeciéndole y por obligación a su palabra, al pacto que Él tiene con nosotros, que es cumplimiento de esta palabra, nosotros vamos a ser bendecidos obligatoriamente. ¿Tú sabes lo que es eso? Que Él te está diciendo que si tú cumples esta palabra como yo te la estoy dando, yo te voy a bendecir. Y que no hay nada que lo pueda detener. Que no hay nada que lo pueda evitar. Que no hay diablito que se meta en el medio que yo lo voy a quitar. Que no hay trabajo de espiritismo que se meta. Que no hay persona, por más estudio que tenga, que pueda interrumpir la obra de Dios para tu vida. ¿Sabes lo que es eso? Entonces, hay que despertar a esto. Hay que dedicarle tiempo al que tiempo merece que se dedique. Al que estuvo dispuesto a pagar el precio de vida nuestro con la muerte de Él. Sí, Él pagó el precio de nuestra vida con su muerte. Él puso ahí su vida por ti y por mí. Él la puso. Él la puso. Y luego la tomó. Para decirte lo mismo voy a hacer contigo. Porque el quien pierde su vida por causa de mí, la ganará. No lo dice su palabra. Entonces, cuando entendemos esto, estamos en un momento proactivo de escuchar la voz de Dios porque estamos humillados, somos fieles a su palabra y estamos dispuestos a obedecer su palabra. Porque ya hemos pasado por el proceso necesario para poder escuchar claramente la voz de Dios. Porque eso de que la escucho ahorita y ahorita no la escucho, la escuché ayer, pero antier no. Dios no quiere eso. Dios quiere que todo el tiempo tú le estés escuchando. Pero hay una cosa muy importante y está en el barash. Barash significa arrodillarse. Pero también yo le dije ahorita que también significa bendición. Porque arrodillarse es humillarse. Y cuando tú te humillas, entonces eres bendecido. Y por lo tanto, cuando nuestra alma responde a una conducta santa, pura, agradable y buena a Él, nosotros andamos en una humillación aunque estemos de pie caminando. Y estamos sometidos a la obediencia de Él. Y eso es lo que Él quiere. Porque hay mucha gente que sí se arrodillan, pero se vuelven unos diablitos cuando llegan al trabajo y empiezan a maldecirle, a pelear y a hablar mal del otro y a criticar. No, eso no es lo que Dios quiere. Tu humillación tiene que ser completa y real, externa e interna, porque lo que internamente hay, externamente se ve. O sea, tú no puedes vivir una careta delante de Dios. Vuelvo otra vez a decirle, delante de Dios estamos desnudos. A Dios no le engaña nadie. Y Él quiere que caminemos en esa verdad absoluta de Él. Entonces, el acto activo de escuchar su voz nos crea una actitud expectante. Esa actitud expectante es muy importante porque tiene que ver con el barash. Tiene que ver con la humillación de tu alma ante el Señor, que no es otra cosa más que vivir en una voluntad rendida a Dios en complacencia por lo que Dios hace en tu vida. Ah, pero es que no entiendo. Es que a ti no te corresponde entender las sazones ni de los tiempos ni de lo que hace Dios. Es a Dios quien le corresponde. Es obedecerle. Eso es lo que te corresponde. Porque Él no te va a fallar, Él te va a bendecir.
¿O tú quieres que Él te convenza que lo que Él hace es bueno, agradable y perfecto? Pues entonces, para que tú estés convencido de que Él es perfecto, métete en la Biblia. Porque esto no tiene ni un error. Ah, que le escribieron muchos hombres, sí, pero inspirado por un Espíritu Santo que se llama Dios. Si no tiene error, y tú lo has visto y lo has analizado, y por donde quiera que lo coges, tú ves que es bueno, pues entonces, ¿cuál es tu duda de no querer vivir una vida expectante de un compromiso con Dios cuando Él te quiere bendecir a ti? ¿Cuál es el problema? El problema somos nosotros mismos, que somos cabezones. No hay de otra. Si Él es perfecto, si Él te quiere bendecir, si Él te llamó, Él te invitó, Él paga, Él te da las herramientas. ¿Cuál es el problema? Somos nosotros. Somos nosotros que por falta de conocimiento cometemos los errores. Cuando estamos así en la expectativa de buscar que Él nos responda, estando en ese silencio de Dios, yo les aseguro a usted que sin duda alguna Él le dará una señal inequívoca de su amor, de su presencia y de su poder que tanto anhelamos. Siempre va a ser así. ¿Por qué? Porque el propósito que Él tiene para nosotros es llamar la atención para corrección, por el amor que tiene hacia nosotros. Él no nos creó a nosotros para destruirnos, Él nos creó a nosotros para edificarse, su nombre en nosotros. Amén. Para crecer a la estatura de un varón perfecto en Cristo Señor Jesús nuestro. Por eso Él te lo dice, porque mis caminos son más altos que los cielos, que la tierra. Así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más altos que vuestros pensamientos. Porque como desciende del cielo la lluvia y la nieve y no vuelve a ella, sino que riega la tierra, así hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come. Fíjate que da semilla al que siembra y pan al que come. O sea, yo te doy de mi bien para que te sacíes, pero para que compartas la semilla que te doy de bendición hacia otros. Y cuando usted tira un análisis real, dice, ¿cuántas vidas yo me he ganado en este año? ¿A cuántas vidas yo le he hablado de la palabra de Dios? ¿Cuántas cosas ha hecho el Espíritu Santo a la gente que yo le he hablado? Te saca números y usted dice, ¿estoy yo cumpliendo lo que dice Isaías 55:10? ¿O estoy callado? Y si estoy callado, ¿por qué? Tenemos que autorreflexionar, tenemos que autoanalizarnos. Sabemos que somos imperfectos, pero Dios quiere perfeccionarnos a través de su palabra. Y es importante. Aquí hay una clave importante que está en Segunda de Crónicas 15:2. Déjame buscársela aquí. Segunda de Crónicas 15:2. Segunda de Crónicas 15:2. Versículos 2 de la 15:2. Déjame ver si lo tengo aquí. Marcado, sí. Mire, esto es importante. Vino el Espíritu de Dios sobre Azarías, hijo de Obed, y salió al encuentro de Asa y le dijo, oídme Asa y todo Judá y Benjamín. Jehová estará con vosotros si vosotros estuviereis con él. Y si le buscareis, serás hallado de vosotros, mas si no lo dejaréis, él también os dejará. O sea, que cuando nosotros somos reverentes, andamos buscándolo, estamos siendo proactivos en buscar a Dios. Si no lo hacemos, el lugar que Dios quiere ocupar en nosotros, la va a ocupar el mundo con su información y las tinieblas. Por eso, el rey Asa es un rey de Judá que actuaba correctamente, pero estaba en oposición con el rey de Israel, porque ellos se dividieron en tribus, uno estaba al norte, otro al sur. Y entonces Asa estaba haciendo lo que es correcto y le pidió esto para que el Espíritu de Jehová que estaba en Asa estuviera en ellos para el cumplimiento profético del destino que Dios quería sobre Judá. Similarmente, nosotros tenemos que caminar en busca de la presencia para que Dios pueda hacer el plan profético que ya te destinó con nombre y apellido para tu vida. Queremos bendición, pero tenemos que buscarle a Él. Tenemos que seguir su guianza, tenemos que obedecer su palabra.
Esto es muy importante. Porque no caminamos por vista, sino por fe. Cuando se activa la verdadera fe en nosotros, creemos en Dios, caminamos en Dios, y aunque todo parezca al revés, estamos seguros que de un momento a otro la tortilla se vira a favor nuestro. Pero es caminando en fe, no por vista. No es porque me dijeron, es porque yo creo, es porque yo he visto, no. Es que yo leo la palabra y he visto aquí que cuando las cosas se ponen más malas es cuando Dios le da la victoria. Y que para él glorificarse, le dijo a Gedeón, no, son muchos hombres todavía, y siguió bajando hasta que con un mínimo de hombres, entonces él le dice, con eso es que vas a pelear, para él glorificarse. Por eso es que él te dice, búscame a mí en espíritu y en verdad, y yo pelearé la batalla por ti. Porque yo te llamé para bendecir tu vida. Yo te llamé para victoria. Yo te llamé para gozo. Bueno, no nos estoy diciendo en los salmos, dice, regocíjate en mí, dice el salmista, en medio de la adversidad. Yo aderezo mesa delante de los angustiadores. Si él adereza mesa delante de los angustiadores, que está diciendo, mira, cuando venga la adversidad, ríete, porque yo soy el que voy a pelear la pelea. Porque tú me has puesto al frente, porque tú has orado, porque tú me reconoces a mí como Dios, porque tú me das el lugar en tu vida de ser la preeminencia. Entonces, ¿qué va a pasar? Que el enemigo te ha derrotado. Sean esparcidos delante de mí nuestros enemigos, como dice Colosenses. ¿Por qué? Porque él te está diciendo eso, porque yo te estoy asegurando que vas a tener victoria, porque yo no te llamé para derrota. Yo no te llamé para sufrimiento, yo no te llamé para angustia, yo no te llamé para depresiones, yo no te llamé para que vivas ansioso, yo no te llamé para que tengas problemas, sino para que confíes en mí. Venid los cansados y trabajados a mí, que yo os haré descansar, porque ligera es mi carga y fácil mi yugo. ¿Por qué ligera es mi carga y fácil mi yugo? Porque Él lo destruye todo. Amén. Él lo destruye todo. Todo lo que te afecta a ti, Él lo va a quitar, pero tú tienes que caminar en obediencia en esa palabra. Tienes que agarrarla. Dale un aplauso al Señor, claro que sí. La gloria y la honra para el que vive. Miren, nosotros pertenecemos a un ejército. Y como ejército de Dios que somos, tenemos que levantar cuando un hermano se cae, levantarlo, no es criticarlo, no es quemarlo, no es hundirlo, sino levantarlo y ayudarlo. Porque no pertenecemos al ejército de las tinieblas. No tenemos un reino dividido, sino está consolidado en Cristo. Por eso es que Satanás está derrotado, porque su reino está dividido, lo dice la palabra. Así que nosotros pertenecemos a un ejército en la tierra y esa autoridad viene dada a nosotros por parte de Jesús y está a nosotros a través del Espíritu Santo que puso en nosotros. ¿Para qué? Para justificarnos delante del Padre. ¿Qué hace Él? Él viene y te llama. Las circunstancias que sean, te llama. Pone el Espíritu Santo de Dios en nosotros y nos justifica delante del Padre. ¿Por qué nos justifica? Porque ya Jesús murió por nosotros por el pago de nuestros pecados y hemos sido justificados por la sangre de Jesús. Pero entonces, juntamente con eso, te dice, porque yo te redimí, o sea, yo pagué el precio de todos tus pecados. Ahora te redimo de todos los pecados. Y no conforme a eso, ahora entonces te enseña la palabra para que te mantenga en la santificación. ¿Por qué? Porque esta palabra es la que te mantiene en el camino de santidad. Si no conoces esta palabra y no obedeces esta palabra, no puedes caminar en santidad. Porque no es con el intelecto, sino es por fe. Y por fe es todo, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, estamos siendo santificados por el conocimiento de la palabra. ¿Para qué? Para que al final, en los tiempos postreros, que son los que se van a cumplir ahora, pueda glorificarse y tener la redención y la vida eterna. Quiero que vayamos a 1 Corintios 15, del 1 al 2, y con eso voy cerrando. Adoración puede pasar. 1 Corintios 15, 1 al 2. 1 Corintios 15, déjame buscarlo aquí, que no tengo aquí la tableta. 1 Corintios 15, del 1 al 2. Amén. Fíjate cómo te dice. Fíjate que primero te justificó, te redimió, te santificó con esta palabra
para finalmente glorificarse. Pero hay importante algo que tenemos que ver en la santificación. Dice 15, Primera de Corintios capítulo 15, versículos del 1 al 2, dice lo siguiente. Además os declaro, hermano, el evangelio que os he predicado, el cual también recibiste, en el cual también perseveráis. O sea que este evangelio que tú estás recibiendo, lo recibiste, te lo están predicando y te está diciendo que lo perseveres, que te mantengas en él, que lo hagas un estilo de vida. Y el 2 te dice, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvo. Si no, creísteis en vano. Oye, te lo está diciendo claro, en arroz y habichuelas. No hay equivocación. Esa es mi palabra, la cual he predicado, la cual os he enseñado, la cual perseveráis, y si la seguís, si la mantenéis, seréis salvos. Estamos viviendo la época donde esta palabra de capítulo 15, Primera de Corintios capítulo 15, versículo del 1 al 2, debe ser el estilo de vida de nosotros. Debe ser la guianza, debe ser nuestro norte. Y cuando hay silencio de Dios que tú no escuches, agarra esa palabra. Porque Él te va a hablar. Y te va a decir, yo soy el gran yo soy. Como una vez me llamó a mí. Me dijo estas palabras a mi corazón. Hoy tú vas a saber que yo soy el gran yo soy. Y cuando me dijo esas palabras, me pegó a la pared de la iglesia del Sendero de la Cruz, donde terminé siendo pastor, para que yo entendiera lo que es el gran yo soy. ¿Cuánto yo daría porque usted tenga una experiencia así y pueda atesorar lo que verdaderamente tiene? Hermano, usted no se imagina lo que usted tiene. Usted tiene un Dios vivo que pelea la batalla por usted. Un Dios que dio su vida por usted. Un Dios que le va a bendecir en todo momento. Un Dios que le va a enderezar su familia. Un Dios que tiene la capacidad para enderezar sus finanzas. Un Dios que le puede hacer todo lo imposible posible. ¿Y por qué peleamos en el intelecto a nuestra manera? ¿Y por qué ponemos piedras de tropiezo cuando Él quiere que camines por un camino pavimentado por Él? ¿Por qué quieres quitar las barandas de guianza que es el evangelio para hacerlo a tu manera? ¿Por qué no quieres comprometerte y ser formalmente comprometido con Él en lo que tienes que hacer? ¿Por qué no puedes llegar a tiempo a recibir esa palabra? Yo te puedo decir que desde que le conocí a Él, lo amo cada día más. Veo cómo Él bendice la vida. Veo lo que Él hace cuando la gente me llama de otros países. Y reciben milagros por teléfono. Porque solamente creyeron. Usted no se imagina. Yo quisiera que tan siquiera me entendiera el 10% de lo que estoy hablando. Yo quiero que me lo demuestren a Dios, que lo entienden, que lo buscan, que están comprometidos a venir, a buscar su rostro, a orar, a ver las enseñanzas y amarle de verdad. Es necesario, estamos en la recta final y está haciendo todo lo posible las tinieblas por sacarlo del camino. Él está haciendo todo lo posible, todo lo más que puede, pero Dios está allí. Y ante Dios toda rodilla se doblará y declarará que Jesucristo es el Señor. Él está vivo. Él te va a bendecir. Y nunca te va a fallar. Nunca te va a fallar. Se lo digo de corazón desde lo más adentro de mi ser. Eres todo lo que yo tengo. Y es todo lo que necesito. Créale a Él. Créale a Él de corazón. Búsquele su rostro. Haga un compromiso formal. Y dedíquele tiempo. Porque la clave está en escuchar su voz. Y obedecerle. Él le va a obedecer
Usted le va a obedecer y Él le va a cumplir las promesas a usted. Y el mundo dirá, ¿qué tienes tú que en medio de la adversidad puedes estar sonriente? ¿Qué tienes tú que de la nada te levantaste sin tener nada y estás haciendo esto? Dirá de Puerto Rico, ¿qué tiene esa isla que estaba quebrada necesitando y estaba necesitando ayuda comunitaria? Tiene la capacidad de enviar gente al mundo entero para ayudar a los ciegos de este mundo. Él es Dios. ¿Habrá algo imposible para Dios? Yo quiero hablarte a tu vida, dice el Señor. Pero tú mismo imposibilitas el tiempo. No es solo decir que me crees, sino demuéstrame que me crees, amándome como yo te amo. Porque quien me obedece es el que me ama. Mis hijos escuchan mi voz y obedecen. Y el que me ama a mí, el Padre lo ama. Y habitaremos en él, dice el Señor. Padre, yo te doy gracias. He entregado este mensaje como me lo diste. Ni le quito ni le pongo. Así que te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que tú penetres a la fibra más profunda de mis hermanos como has penetrado en mí. Y te pido que lo que me diste se lo deje a ellos. Y que ellos puedan escuchar la voz de Dios como escuchan esta voz que sale de esta boca que viene de ti. De esa misma manera te lo pido. Te pido que tú le guardes, que tú le protejas, que tú le permitas ver lo que me has presentado a mí. Y tal como me has libertado, lo libertes a cada uno de ellos. Son mis hermanos y les amo, Padre, con toda la fuerza de mi corazón. Son los que tú me diste. Tú dijiste, Padre. Jesús dijo, no te pido que los quites, sino que los guardes. Yo te pido que tú los guardes, pero que también nos vayamos juntos en ese arrebatamiento que está próximo a venir, Padre. Te lo pido en el nombre de Jesús. Te pido por sus hijos. Te pido por los que tengan los padres vivos, que le dejes esa oportunidad, Padre, de que vengan al camino y que también se vayan a las moradas celestiales. Y que nos liberte de la gran prueba que ha de venir sobre el mundo entero a los moradores de la tierra. Y tengamos esa oportunidad también de irnos todos juntos. Porque tu palabra dice que nos conoceremos tal y como fuimos. Y mi anhelo ferviente en mi corazón, a la igual de mi esposa, Señor, es verlo a todos. Inclusive los que aquí no están. Ese es nuestro corazón. Hemos orado en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.